Hola a todos, bienvenidos a este video de pedagogía. Yo soy Carolina Jiménez, guía de bienestar, y hoy desde la pedagogía quiero enseñarles las diferencias entre el trastorno de ansiedad y el sentir ansiedad. Quiero hacer esto y voy a hacerlo con una serie de conceptos para diferenciarlos porque es increíble y es preocupante cómo muchas de las personas con las que yo interactúo, que son mis aprendices o personas que te consultan, o incluso cuando se hacen charlas o talleres o Facebook Lives o cosas así, siempre las personas me preguntan sobre esto porque o dicen tener ansiedad, por ejemplo, o dicen tener ciertas cosas cuando en realidad solamente están percibiendo algo y se están autodiagnosticando. También vemos en redes sociales que hay muchísimos reels, muchísima información y sobre si tienes esto, te pasa esto, eres ansioso, tienes ansiedad. Sí, como que te dicen muchas cosas y ahora todas las personas como que se autodiagnostican con miles de cosas, se ponen muchas etiquetas de muchas cosas y eso es muy preocupante porque pues realmente están distorsionando a las personas que realmente tienen una dificultad clínica, que tienen un trastorno y se están como cobijando bajo eso mismo para, digamos que, mitigar sus reacciones inapropiadas, por ejemplo, o cómo se presentan ante los otros. Entonces, si quiero establecer esto, lo voy a hacer en otros videos también sobre otros temas, pero hoy quiero hablarlo sobre la diferencia en lo que es el trastorno de ansiedad y sentir ansiedad, que son cosas completamente diferentes. Lo voy a hacer solamente con 5 puntos sencillos porque no necesitamos profundizar más. Si quisiéramos profundizar más, pues en el caso del trastorno como tal, pues si tú tienes dudas, si ves que se te está complicando la vida, si te preocupa realmente, hay que ir al profesional de la salud, hay que ir al profesional de la salud, hay que ir con un psicólogo clínico, con un especialista en clínica, que te haga un diagnóstico real, porque los diagnósticos se hacen a través de ciertas pruebas, no se hacen por un checklist, no se hacen por un reel donde te dicen 5 puntos. Este, por ejemplo, es un video de 5 puntos, pero no significa que vayas a tener el trastorno de ansiedad si te identificas con los 5 puntos que te voy a dar. Solamente estoy dando 5 puntos para demostrar una diferencia entre lo que es un estado ansioso y un trastorno de ansiedad. Es solo para que marquen la diferencia, no es para que se digan, yo sí tengo las 5, entonces tengo trastorno de ansiedad y ya me diagnosticaron en un video de YouTube y era una psicóloga. No, para uno tener un diagnóstico debe estar con los profesionales. De hecho, muchas de estas evaluaciones son interdisciplinarias. Hay neurólogos, hay psiquiatras, hay neuropsicólogos, hay psicólogos, inclusive en otro tipo de diagnósticos hay terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos. O sea, es toda una rama interdisciplinaria en donde te aplican unas pruebas para determinar. Es como si tú dices, no, es que se me está bajando, se me está subiendo el azúcar. No, entonces, ya siento que se me está subiendo el azúcar, eso debe ser que tengo diabetes. Y entonces leí en un libro y decía que si tenía 1, 2, 3 tengo diabetes, entonces tengo diabetes. No, uno no hace eso. O sí, uno no hace eso. Uno dice, me siento mal y leí y me preocupa porque de pronto es esto, entonces voy al médico, me hacen exámenes de sangre, de laboratorio, me revisa el médico de manera general, el nutriólogo también revisa cómo estoy comiendo, cuál es la comida, revisan mis exámenes, los resultados de mis pruebas, y con los resultados de las pruebas dicen, tienes hipoglicemia, lo que sea, y el tratamiento es este. ¿Por qué si trabajamos así todo el tema físico y médico no hacemos lo mismo con lo que está pasándonos psicológica y emocionalmente? No, con eso sí nos encanta autodiagnosticarnos y decir que tenemos. Entonces, esa no es la idea de este video. La idea de este video es primero diferenciar para que estemos dejando de diagnosticarnos y de diagnosticar a todo el mundo con algo que probablemente no tienen. Y que si en caso de que sientan que realmente están cumpliendo con varios criterios y les preocupa eso, vayan al especialista,
vayan con un psicólogo clínico, vayan y hagan el proceso para que les hagan las pruebas, los test y salga el resultado de esas pruebas que determine si realmente tienen o no tienen ese trastorno o esa dificultad en general. Entonces, ya teniendo claro eso, los 5 puntos sencillitos para que podamos ver la diferencia. Principal diferencia entre sentirme ansioso, ¿sí?, y tener trastorno de ansiedad es que el trastorno de ansiedad es como tal, pues es un trastorno. ¿Qué significa que sea un trastorno? Que se ha desarrollado y que tienes que empezar a terapia y tratamiento, inclusive a veces el tratamiento es con medicamentos y psicoterapia para aprender a manejarlo, porque el trastorno te va a quedar. Es como cuando te da diabetes. A ti ya no se te quita la diabetes, simplemente aprendes a vivir con ella, con la dieta y el medicamento. La dieta, en términos de psicología, sería la psicoterapia. Y el medicamento, pues es el medicamento psiquiátrico que le mandan a muchos que tienen trastorno de ansiedad, porque es algo que ya lo tienes y tienes que aprender a vivir con eso y hacerlo de la mejor manera posible. En cambio, sentirse ansioso es un estado emocional, es un proceso, no es una emoción porque la emoción dura muy poquito, dura segundos. En cambio, el estado emocional es algo que se te alarga y que te puede durar inclusive un día o unos minutos o una hora, ¿sí? O sea, dura. Es un estado emocional, dura, pero no pasa de cierta cantidad de tiempo. Entonces esa es la principal diferencia. Si yo me puse ansioso por X o Y motivo, no significa que tenga trastorno de ansiedad. Eso es lo principal, ¿sí? O sea, son cosas muy diferentes. En el tema de sentirse ansioso, pues lo más importante es que es una respuesta natural, es algo normal. Eso pasa cuando hay una situación de peligro o de riesgo o de amenaza. Y entonces todo mi cuerpo reacciona a esa amenaza o a ese peligro. Entonces es una reacción natural. Es natural. Si viene persiguiéndome un perro gigante y me quiere morder, pues yo me voy a poner ansioso. Claramente voy a estar en ese estado emocional y es lo mínimo ponerse ansioso si te viene persiguiendo un perro que te quiere morder, ¿sí? Si no pasaste la calle sin mirar el semáforo y casi te agarra un carro, casi te coge un carro, pues también se va a acelerar toda la reacción física de ansiedad porque pues estaba protegiéndote, tu cuerpo, tu cerebro y todo reaccionó para tu protección. Entonces es normal, es natural, ¿sí? Es lo mínimo. De hecho, si no reaccionaras de esa manera, se habría algo raro. ¿Sí? Una persona que no entra en un estado ansioso cuando la situación lo amerita, eso sí sería más bien extraño, es más bien normal que esa sea nuestra reacción. En cambio, el trastorno no es natural, es excesivo, o sea, es un estado excesivo y es permanente. O sea, no hay un perro siguiéndote, no te va a atropellar un carro, no te va a pasar nada malo, pero permanentemente y de forma excesiva está la ansiedad en ti, el estado de ansiedad. Y además, este estado permanente y excesivo lleva más de 6 meses, ¿sí? Más de 6 meses, permanentemente todos los días en ese estado, durante más de 6 meses. Sí, ese es el primer criterio. Entonces, si yo no llevo 6 meses o más sintiéndome todos los días de manera excesiva y permanente ansiosa, no estoy teniendo ansiedad, simplemente sentí. Es diferente tener ansiedad a sentir ansiedad durante pequeños periodos de tiempo. El segundo punto, ¿cuál es? El sentirse ansioso, pues es temporal, ¿sí? Lo que ya les decía, dura un poquito. Puede durar media hora, una hora, unos minutos, un día y ya se me pasa. Es temporal, se me pasa. Y puedo durar una semana súper tranquilo y después vuelve a pasar otra cosa. Va a pasar otra cosa solo cuando pasa algo. Y vuelvo y me pongo. Pero pues si me están pasando seguido, pues probablemente me siga sintiendo de manera seguida así, pero no implique que yo tenga ansiedad, sino que me sienta ansioso. Y sobre todo es proporcional a lo que está pasando, ¿sí? Por ejemplo, yo no me voy a poner ansioso porque se me regó la leche y entonces ya me puse ansioso porque se me regó. No es proporcional, es proporcional mi reacción.
En cambio, si estoy en peligro, pues, ay, sí, reacciono de esa manera y es normal, porque dura poco y es proporcional. En cambio, cuando ya es el trastorno como tal, está súper desproporcionado, súper desproporcionado. Entonces, ¿qué significa? Que no hay un peligro o no hay una amenaza real, pero esa persona lo percibe como una súper amenaza. Entonces, ¿y qué es una amenaza o un peligro? Realmente el cerebro siente que hay peligro de muerte, ¿sí? Hay peligro de que su vida corra riesgo. Entonces, si se me riega la leche y yo de manera desproporcionada siento taticardia y de, Dios mío, es lo peor que está pasando, es desproporcionado, ¿sí? Y no hay un peligro real. Entonces eso sí está más asociado con tener un trastorno, porque no es lo natural, no es lo esperado, ¿sí? El tercer punto, bueno, y lo otro es que en el estado emocional de ansiedad, de sentirse ansioso, ese estado disminuye cuando el peligro, la amenaza o la circunstancia desaparece. Entonces, si viene corriendo el perro detrás mío, sigo con el ejemplo, y ya yo me escondo, entonces ya el perro no me ve, ya el perro se fue, el perro pasó por mi lado, ya no me mordió, no pasó nada, pues yo bajo la ansiedad. Pero si el peligro desaparece y la ansiedad, el sentimiento de ansiedad permanece y permanece toda la semana, o sea, me sueño con el perro, me levanto pensando en el perro, si siento un roce en la pierna grito porque pienso que es un perro que me va a morder, eso ya está mal, eso ya es parte de probablemente tener el trastorno porque está súper desproporcionado y porque no se ha bajado a pesar de que la amenaza ya no existe. En el estado emocional, cuando la amenaza baja o cuando nos damos cuenta que no era para tanto, nos calmamos. Entonces es solo un estado emocional. El tercer punto entre sentirse ansioso y tener un trastorno es que el sentirse ansioso no interfiere con la vida diaria de la persona, no interfiere con la vida cotidiana. Digamos, yo tuve un susto o me puse ansioso por algo, pero ya se me quitó y puedo seguir, o sea, puedo tener conversaciones normales, puedo ir a mi trabajo normal, no me está alterando a tal punto que yo no pueda tener una vida regular y cotidiana. ¿Sí? En cambio, o sea, puede que haya sido un momento y en ese momento pues no pude responder o no pude lo que sea con otras personas o no pude interactuar o me tocó irme un momentico a calmarme y dejar el trabajo un momento abandonado para calmarme y regresar, pero no interfiere en mi vida diaria. En cambio, el trastorno de ansiedad interfiere drásticamente con la vida cotidiana. No te permite completar cosas, no te permite hacer cosas, no te permite avanzar, no te permite cumplir con tus tareas, en general no te deja. ¿Por qué no te deja? Porque en el trastorno hay un malestar clínico. Entonces el malestar clínico se evidencia en temas físicos, por ejemplo, fatiga, ahogamiento, no me puedo respirar, las pulsaciones se aceleran hasta tal punto que me puedo desmayar, dejo de respirar, me siento tan fatigado que no me puedo parar, o sea que yo no puedo levantarme de la cama porque estoy completamente agotado, cansado, fatigado, el cuerpo no me da, ¿sí? Entonces esa es la diferencia, hay una interrupción en la vida cotidiana y en las acciones cotidianas de esa persona, en todos los días, todo el tiempo, ¿sí? De hecho, por ejemplo, hay algo que está asociado con el tema de la ansiedad, que es la agorafobia, que es esa incapacidad para salir y hablar, contactarse con otras personas o salir de su espacio de la casa porque físicamente les resulta imposible, porque tienen tanto malestar clínico que no pueden, es decir, no pueden. Hay una descompensación completa que no les deja. Entonces, eso es un punto súper clave para que muchos dejen de decir que tienen trastorno de ansiedad porque viven sus vidas normales, tienen su cotidianidad normal. En cambio, las personas que tienen el trastorno realmente tienen muchas dificultades para llevar una vida diaria como normal. Y el último punto es que el sentirse ansioso es adaptativo, es algo adaptativo que está preparando a las personas para responder ante la situación.
Claro, lo que les decía, lo raro sería que si viene un perro a atacarme, yo me quede estoy así, sé mi medito y el perro no me hace nada, ¿sí? Y no me genera nada, ni siquiera se me acelera el corazón, no me preocupo, no me asusto, eso sí sería raro porque eso no es adaptativo. En cambio, el sentirme ansioso es adaptativo porque lo que hace es mandarle un mensaje, el cerebro le manda un mensaje a los órganos del cuerpo para que reaccionen, para que activen la huida o para que activen la defensa para proteger la vida. ¿Sí? Y eso es adaptativo. En cambio, el trastorno por ansiedad no es adaptativo. Al contrario, lo que hace es que la persona sea lo menos adaptativa posible porque no sabe reaccionar ante las cosas, ni sabe controlarse, ni sabe cómo enfrentar las cosas. Y, por ejemplo, y además esa falta de adaptabilidad y de reacción ante el peligro no puede ser explicada de pronto por otras causas, ¿sí? Por ejemplo, una persona puede llegar a tener este tipo de reacciones ansiosas no adaptativas o porque está consumiendo un medicamento que le cohíbe la reacción o porque consumió alguna sustancia psicoactiva que le impide también tener esa reacción. Entonces, por ejemplo, si hay una persona que está drogada o que está alcoholizada y viene el perro corriendo y los va a atacar y como está tan alcoholizada o como está, digamos, dopada por un medicamento o está drogada, entonces no va a interpretar que esa es una situación de peligro en la cual el cuerpo debe reaccionar. En ese caso, o sea, si no hay explicación como esta, se considera que no es un trastorno. Simplemente si no reaccionó así es porque estaba bajo alguna sustancia o alguna explicación adicional. Pero esos 5 puntos como que son los básicos para diferenciar el sentirme ansioso y el tener un trastorno de ansiedad. Entonces, por favor, mejoremos la comunicación y el uso del lenguaje y decir, es que tengo ansiedad. No, me puse o me sentí ansioso por un momento. Es diferente, ¿sí? Es diferente. Y la ansiedad, el sentirse ansioso, perdón, es un sentimiento que nace de la emoción del miedo. Es decir, las emociones son rápidas, esporádicas, pero si son permanentes o duran un poco más de los segundos típicos que duran, se convierten en un sentimiento. Entonces, el sentirse ansioso está asociado a la emoción del miedo. Y se puede convertir en un estado emocional si se prolonga la situación de peligro o si yo no me sé manejar y controlar y regular emocionalmente. Entonces se puede extender, pero no significa necesariamente que yo tenga un trastorno de ansiedad. Entonces hay que tener mucho cuidado con revolver estos términos, malinterpretarlos y andarnos autodiagnosticando y diagnosticando a los demás sin necesidad, ¿ok? Entonces, espero que les haya quedado claro este tema y que mejoremos el lenguaje de cómo nos expresamos cuando sentimos algún sentimiento asociado a la ansiedad. Y si en cambio me preocupa porque realmente de los 5 tipsitos que di, que son poquitos respecto a lo que realmente es evaluar un trastorno de ansiedad, acudan al especialista, por favor, para que los evalúen y se haga un tratamiento adecuado con medicación y psicoterapia si es el caso que se requiere, ¿ok? Recuerden que el poder y la sabiduría están dentro de ustedes, solamente tienen que escucharlo y actuar. Nos vemos, chao.